Bueno, una vez más estamos en un podcast maravilloso con Josefa Galván y el tema de ahora que me parece un tema que de veras tenemos que hablar muchas veces de él hasta que dominemos este tema, hasta que nos muramos y podamos vivir en paz. El ego. A ver, lo último que leí del ego, que fue en esta misma semana, el miércoles, una conversación maravillosa entre un actor y entre dos actores, y uno empezó diciendo: cuidado porque el ego es un monstruo terrible, no lo alimentes porque te mata. Y ahorita, Josefa, tú me dices, no, ¿qué fue lo que te salvó en ese momento? De un momento muy difícil en mi vida y casi lloro y casi tartamudeo, como ahorita. Entonces, ¿el ego es bueno o malo? ¿No es un monstruo terrible que te puede matar? No, yo no creo. Yo creo que se le ha satanizado demasiado. El ego es una energía. El ego nos salva. El ego nos hace salir adelante. Claro que cuando nosotros dejamos que crezca, como la tristeza o como otros momentos de nuestra vida o expresiones o emociones, ya lo dice un dicho, que cualquier exceso es pecado, ¿cierto? Entonces, tanta humildad es pecado, tanta avaricia es pecado. Entonces, la ambición es buena, la avaricia es pecado, si lo ubicamos en el espacio del pecado. Pero el ego es una energía súper salvadora del ser humano. Creo que se le ha maltratado mucho. No coincido con muchos autores. Yo sé que esto para mucha gente va a decir: esta está loca, no tiene razón de ser, no es cierto. El ego que tanto lo hemos maltratado, pues igual el amor, ¿no? ¿Por qué al amor se le glorifica y se le pone en un lugar especial si con base en el amor se cometen muchos pecados? En el nombre del amor hay muertes y suicidios, ¿no? Exacto. Entonces, el ego en realidad es una energía súper vibrante que muchas veces no sabemos manejar. Es más, ni siquiera sabemos definir. No sabemos si está en el inconsciente, en el supraconsciente, en dónde está. Y cuando yo le pregunto a alguien: a ver, descríbeme el ego, no dicen. El ego es una energía que nos invade, que nos impulsa, que nos puede restringir. Hay otra cosa que se llama arrogancia. Entonces, cuando combinamos esa energía con arrogancia, eso es lo peligroso, ¿sí? Porque la arrogancia es: yo soy superior a ti, yo soy quien te hace, pero no es la energía per se del ego, sino es otro fenómeno. Es otro fenómeno que está vinculado, puede ser con mi insuficiencia, puede ser con mi miedo a que seas mejor que yo, puede ser que me ubique en la envidia también. O sea, son otros fenómenos que se conjuntan con esa energía tan poderosa. Voy a cambiar un poquito el escenario. La agresividad. Ajá. ¿La agresividad qué es? Es una energía también. Es una energía intrínseca al ser humano. Ajá. ¿Ok? La intención de cómo uso la energía, las palabras que le pongo, van a hacer la diferencia. Ok. O sea, ¿sí? La palabra agresividad es muy amplia también, ¿no? Exacto. Agresividad que porque... se le confunde con violencia. La agresividad, incluso cuando contratamos a alguien para ventas, decimos: quiero un vendedor agresivo. Exacto. ¿Qué quiere decir? En un sarcasmo, ¿no? No, quiere decir alguien con mucha fuerza, alguien que salga adelante, alguien que sea capaz, que en este momento tan complejo, en los momentos de crisis, que ese es el vendedor que va y logra la venta. Es el que genera resultados. Esa es una energía poderosa, es una energía creativa, creadora. ¿Sí? Eso es la agresividad. La agresividad es la que me permite levantarme cuando me caigo. Cuando yo entro en un proceso depresivo, de pronto, ¿qué necesito? Esa fuerza es la fuerza de la agresividad, que me va a retar y que me va a decir: a ver, Josefa, levántate y camina. No como a Lázaro, pero me va a pedir que me levante y que camine. Entonces, esa energía que a veces le ponemos unos adjetivos negativos, cuando no vemos la neutralidad de ciertas energías y tenemos que analizar nuestros juicios, está más en el lenguaje y en la intencionalidad que en la energía per se. Es que la palabra agresividad es más como, viene de agresión, ¿no? De agredir al otro. No, la agresión es un mecanismo de defensa. Ajá. Es intrínseco al ser humano, te decía yo. Yo voy a reaccionar
para protegerme, para defenderme. Sí. ¿Ok? Es una reacción en que tú me haces algo y pum. Claro. Sí. Yo no llego a ser agresivo porque sí con alguien. No, eso no pasa. La agresividad sale para defenderme. Cuando hay un pleito, por ejemplo, la agresividad va a aparecer en dos niveles y en dos personas. A mayor agresividad, mayor agresividad, mayor agresividad, me voy a saltar una tranca, me voy a saltar un obstáculo de donde está el límite de la agresividad y paso a la intencionalidad de la violencia. Y la violencia es social, es aprendida. La agresividad es una energía y la violencia es un comportamiento aprendido. Lo aprendí de mi papá, de mi mamá, de quien sea, de la gente que me rodea. Entonces, para mí eso es el ego. El ego es una energía pura, es una energía neutra. Lo que no es neutro... La vas alimentando de lo bueno y lo malo. Pues no bueno, no malo, sino lo que te funciona y lo que no te funciona. Y lo que te funciona a ti, por ejemplo, puede ser que a otro le parezca que es malo. Y eso tiene que ver con los estilos de pensamiento. Por ejemplo, un estilo muy lógico, un dominante lógico, es una persona que habla directo, que habla fuerte, que te pide resultados, que te habla de objetivos. Y entonces el más relacional, que es más hemisferio derecho, dices que eres muy agresivo. Claro, para él es una agresión. Entonces, él necesita otro tipo de lenguaje. Otra entonación, otro lenguaje, otro ritmo, otro sonsonete. Otro incluso. estilo. Otro sí, estilo. Totalmente. ¿Ok? Más cordialidad. Sí. Por eso las escuelas no pueden ser igual. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? Las escuelas a veces cuando tratan de homogeneizar todo el sistema, hay gente que no recibe ese tipo de educación. Por eso les cuesta más trabajo. Claro. Porque los maestros enseñan de acuerdo a su estilo y no de acuerdo a lo que los demás necesitan. Es correcto. En ventas, en servicio al cliente se dice, atiende al otro como necesita ser atendido. Pero durante mucho tiempo cargamos el atiende al otro como te gustaría que te atendieran a ti. Error. Porque tú tienes un estilo particular de ser. A ti te gusta una información clara, directa y objetiva. Ajá. Y a mí me gusta que me platiques primero de tu vida, por ejemplo. No soy así, pero hay personas que así son. Vamos con un cliente y con un cliente más relacional, nosotros platicamos y cómo están tus hijos, cómo te ha ido, y mira cómo está la situación. Y en 5 minutos acordamos. Claro, con estilo lógico llega, ¿qué vamos a hacer? Tac, 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 tac. Y el cliente siente que no se le atiende bien, que no se le considera como persona, etc. Y volviendo al tema del ego, en ese tipo de relación, por ejemplo, el cliente y el proveedor, que tienen distintos estilos de pensamiento, ¿quién está posicionado en el ego? ¿El que quiere mucha atención y que por el ego hace su berrinche? ¿O el otro que es arrogante y que por el ego se porta así? Son otras causas. Los dos están metidos en un... Sí, los dos están metidos en su ego negativo, entonces. Pero no, pues así funciona su cerebro. Ni siquiera están pensando si es un asunto Pero es de que ego, ahí no. está justamente, yo siento el problema, o el detalle, diría Cantinflas. El ego ahí no te está ayudando o sea, te está impidiendo no es el que ego, puedas... es la falta de conciencia y la ignorancia, porque tenemos cuatro fenómenos que son de verdad... Que tienen Por eso, mucho que ver Josefa, con ¿qué la es el vida. ego entonces? Espérame, el ego es una energía. Ajá. Es una energía neutra. Es una energía neutra. Que nos impulsa a hacer cosas. Es bueno el ego. Sí, para mí sí. Ok. Yo Si tú lo rescato entrenas el ego. y si tú lo educas para que te ayude a fortalecerte, ¡pum! Te va a ayudar. Claro, porque ahí está el poder. Justo ahí está, es el centro de nuestro poder. Y todo el tiempo nos han dicho, y no, que el ego, y que no, y que no. Entonces, como que mata tu poder. Claro, cuando ese es tu poder, esa es tu fuerza. Entonces, Pero ¿por ahora qué con está la mal inteligencia- visto? Pero ahora con la inteligencia emocional, entonces ahora controla tus emociones. Pues si las has controlado toda tu vida y mira qué desastre tenemos. No sabemos amar, no sabemos decir te quiero, no sabemos Controla hacer tus contención. emociones, pero cuidado con el ego. Porque si tú desbordas tus emociones y sale el ego, entonces ahí tenemos estos niños que acaban, ya cuando los elevan en su ego de que son rockstars y tienen 22 años porque lograron millones de visitas y entonces se están tirando por la ventana después porque el ego les hizo creer que eran... Pero no es el ego, es una mala educación. O sea, no es una falta de conciencia. Hay 4 desafíos del ser humano. Uno Venga. tiene que ver con la arrogancia. Ok. ¿Sí? Desde la arrogancia, nosotros, ahí, entrecomillado, aparece el ego. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces,
yo trato mal al otro porque soy arrogante. Ajá. ¿Sí? Pero la energía del ego está presente. Segundo fenómeno, segundo desafío, tiene que ver con la ignorancia. Ok. Ni siquiera sé qué es el ego. Ajá. Y no te interesa, ni siquiera investigas qué es el Exacto. ego. Entonces mi ignorancia me lleva a actuar y a decidir y a decir qué es esto, y además me peleo porque digo qué es eso. Ni siquiera lo he estudiado, el fenómeno. ¿Sí? Entonces la ignorancia es muchísima, en todos, para todos. O sea, todos somos muy ignorantes de muchas cosas. Entonces desde la ignorancia a veces nos cuesta mucho trabajo, nos da pena, nos da vergüenza no saber, y entonces damos respuestas que ni siquiera son adecuadas. El otro tiene que ver con la inconsciencia. Ni siquiera me doy cuenta que en mi comportamiento, entrecomillado, egoico, te estoy lastimando. Claro, pero entonces ya eres arrogante, ignorante y además... No todas juntas, puede aparecer una u otra, pero son los desafíos del ser humano. O sea, si yo tengo mayor conciencia, entonces me doy cuenta de que... Inconsciencia es esta, ¿verdad? Sí, si yo tengo mayor conciencia, me doy cuenta de cómo hablo y cómo te impacto. Y si yo tengo conciencia, entonces voy a regular mi ego, entrecomillado. Voy a regular mi forma de hablar. Ajá. ¿Sí? Ajá. Para eso son los entrenamientos, para eso se da coaching y se da competencias conversacionales. Y la cuarta tiene que ver con la negligencia. Ya sabes, ya te diste cuenta que no sabes, ya te diste cuenta que impactas a la gente y lo sigues haciendo. Y eso, cada uno de estos genera distintas emociones. ¿Cómo se llama esa? Negligencia. Negligencia. Y la negligencia... Que ya sabes, Ajá. O sea, que te estás haciendo, güey, punto. No, todavía no lo habilitas. O sea, todavía no habilitas el darte cuenta. Vamos a ponerlo en un espacio de que todavía no lo habilito. Ya me di cuenta, pero se me olvida y otra vez volví a caer en esto. Si yo te digo, ¿sabes qué? Discúlpame, creo que te lo dije de una manera agresiva o te lo dije de una manera inapropiada, te ofrezco una disculpa. Por favor, acuérdame cuando veas que yo hablo así, recuérdamelo. ¿Por qué? Porque lo tengo que habilitar en mi cerebro. Si ya después de mucho habilitamiento yo lo sigo haciendo, entonces estoy en un espacio de negligencia y estoy en un espacio, ahí hay un conflicto, hay algo entre tú y yo que no hemos resuelto. Entonces yo estoy enojada o tú estás enojado. Entonces tenemos que hablar y tenemos que aprender a marcar límites. Y eso está en el espacio de las competencias conversacionales, que no nos han enseñado en las escuelas. Competencias conversacionales. Ok. Eso es para otro tema. No, bueno, es que mi cabeza está creciendo contigo, Josefa. A ver, estos son 4, digamos que elementos que 4 retos que tiene que cualquier ser humano enfrentar, que es la arrogancia, la ignorancia, la inconsciencia y la negligencia. Exactamente. Se parecen mucho, ¿no? Sí. Y no nos vemos ahí, o sea, por la misma inconsciencia no nos vemos. No me ubico que yo estoy siendo arrogante porque no lo soy todo el tiempo, es con quién lo soy. ¿Por qué lo soy con esta persona? ¿Por qué lo soy con este hombre? ¿Por qué lo soy con esta mujer? ¿Por qué lo soy con este tipo de figura de autoridad? ¿A qué respondo? ¿Qué hay en mi historia que respondo así? Claro. ¿Sí? También soy inconsciente ante qué cosas. ¿Qué cosa no escucho? ¿A quién no escucho? ¿Cuándo no lo escucho? ¿Cuáles son? ¿Qué está en mi fondo de vida, en mi historia? Sí. Entonces, si yo voy y busco mi historia, ¿a quién me recuerdas? ¿O a quién me recuerda esta palabra? Lo voy a encontrar. Y entonces me doy cuenta que en lugar de estarte respondiendo a ti, inconscientemente estoy respondiendo a esa historia. Y cuando lo descubrimos, es así como, eureka, ya lo tengo. Entonces lo empezamos a trabajar. Porque ¿es mucho? Sí es mucho. ¿Y tenemos que hacerlo todo el tiempo? No. Pero sí con las personas que nos importan, sí con las situaciones que nos importan y sí con las situaciones que nos afectan. O sea que, Josefa, el ego sí sirve. Yo lo amo. Oye, a ver, dime una cosa para poder entender un poco más. ¿Los coaches son terapeutas? ¿Son los nuevos terapeutas? Se tapó los ojos. ¿Qué pasó? Hay un problema muy serio en la formación, como en todas las formaciones, por ejemplo, en cualquier profesión. Hay una profesión, implica por lo menos 4 años de formación y salimos mal formados. Tenemos que aprender muchas cosas a lo largo de la vida. En el caso del coaching, yo ya tengo más de 20 años trabajando coaching y generalmente he sido etiquetada como ruda o como muy dura o como de mucho rigor. Y sí, quiero ser de rigor. Ni soy ruda, ni soy dura,
soy una persona reflexiva, pero a la gente le cuesta trabajo reflexionar acerca de su propio desempeño. Entonces, yo cuando he evaluado a gente que se ha formado en coaching, cuando los 10 años que estuve trabajando con Newfield, con Rafael Echeverría y Alicia Pizarro, yo nunca le dije a una persona, tú eres así, así, así. Yo le decía, con los estándares, dime qué hiciste aquí. Y bueno, mira, yo lo veo diferente, yo creo que aquí la calificación es mayor o la calificación es menor, por esto y por esto, por esto, porque aquí tenemos estos estándares. Entonces, y ya después de que decía yo, bueno, tu evaluación queda así, o a veces les pregunto yo, ¿cómo queda tu evaluación? Tú evalúate. Es raro que yo le haya dicho, tu evaluación queda así porque yo te la asigno. No, y cualquiera que haya sido evaluado por mí, de Brasil, de Colombia, de España, de cualquier país de Iberoamérica, porque evalúa muchísimos, ellos podrán dar fe de lo que yo digo. Jamás a ninguno le he dicho, tu interacción no certifica, sino ellos mismos lo dicen porque hacemos un proceso reflexivo. Entonces, a mí me parece que lo que falta es rigor. Y me preocupa porque... en estos países, ¿no? En todos lados. En nuestros países más latinos, ¿no? En todos lados. En todos lados falta rigor en el entrenamiento para ser coach. Porque el proceso de coaching es algo muy importante en la vida de todo ser humano. Una empresa, una persona pone en manos de un coach el destino a veces de una organización o de un conjunto de coaches, el destino de una organización, de todo un equipo directivo o de toda una familia. Y a mí me parece que la responsabilidad que tenemos es muy, muy grande porque nos convertimos en figuras de autoridad. Y cuando nosotros conferimos pues autoridad a la figura, a la persona o al proceso de coaching, pues entonces creemos lo que nos dice. Y es ahí donde a veces fallamos porque en su formación hay coaches que se han formado en 8 horas o en 20 horas o en 24 horas. Exacto. Y la formación seria en coaching implica, nunca acaba, es como la medicina, pero tenemos que ir abriendo más espacios. Y una persona no va a tener un abordaje igual, alguien que tiene una formación en pedagogía, en psicología, en sociología, o en antropología, o en medicina, o en terapia, que una persona que es un ingeniero. No descalifico a nadie, porque hay ingenieros muy buenos haciendo coaching, porque lo traen tienen una capacidad reflexiva, una capacidad de observación, sí, una capacidad de escucha, porque eso es lo que hacemos, prestarle al otro nuestra capacidad de escucha para mostrarle cosas que el otro no ve, que vamos hilando su propia historia. Entonces he tenido alumnos muy buenos que no traen una formación en psicología, y he tenido alumnos muy incompetentes que traen formación en psicología, que terminan aconsejando o que terminan entregando juicios del otro. Y bueno, cuando hacemos una combinación de otras estrategias, porque son estrategias, no son herramientas, de otras estrategias de intervención como la programación neurolingüística, como las constelaciones o como terapia bioenergética y todo eso, tenemos que calibrar muy bien en qué momento sí encaja o no para la persona. Incluso me ha tocado tener a alguien que está en el mundo de las artes, por ejemplo la pintura o la música. Dije, es que tú puedes hacer unas intervenciones metafóricas preciosas que le va a hacer mucho sentido a tu coaching. Constrúyele una pieza musical de su vida, o constrúyele una obra de arte de su vida, muéstraselo en un cuadro, muéstraselo en un lienzo. Entonces tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con la escucha y el estudio permanente. Esa es mi preocupación con el coaching. Yo he evaluado a mucha gente que se ha formado en escuelas con muy corta duración, donde ni siquiera han tenido una supervisión de un proceso de coaching, o ni siquiera recibieron. Entonces, a mí por eso me gusta la escuela de Newfield, porque de ahí hemos tenido un rigor de que los 4 primeros meses es trabajo con nosotros mismos, y los siguientes ya es trabajo con los otros. Claro, no puedes partir. Yo estoy totalmente... Bueno, yo soy de la idea que no le puedo ir a decir a un nutriólogo que gordo que me baje de peso, ¿verdad? Tampoco le puedo pedir a un coach que tiene una vida despedazadísima. Aunque por ahí Oscar Wilde decía que con tus cadenas puedes ayudar a romper las de otros, ¿no? Por supuesto. Pero de hecho, se requiere que la persona tenga ciertas historias o ciertas vivencias, porque desde ese enfoque va a entender más a la historia del coaching. Y hay ocasiones que en coaching nos encontramos que no, por ejemplo, el coaching no es terapia, pero nos encontramos con situaciones de abuso, de suicidio, de todas estas cosas que entran en el espacio de la terapia, y muchos coaches creen que lo pueden manejar, y en esos casos hay que ser muy cuidadoso para decir, esto yo no lo puedo abordar,
y mejor lo canalizo. Y ser honesto, decir, ¿sabes qué? Ese espacio yo no puedo entrar. O por ejemplo, que algún coachí te confiese que mató a alguien. O que algún coachí te confiese que violó a alguien. Wow, sí, claro. ¿Y qué haces tú ahí? Sí, porque al final te conviertes en el sacerdote, ¿no? Y vuelvo a Wilde, decía, es la confesión lo que te da la absolución, no el sacerdote. Entonces te están utilizando a ti para poder sacar algo muy importante. Sí. ¿Y qué haces en ese momento? Pues les pregunto qué van a hacer con eso. O sea, gracias por compartirlo conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer cargo de esto? Etcétera, etcétera. Claro, se espera que un profesional del cambio, del comportamiento, porque es eso lo que hacemos, sí. Se espera que sea más polimático, que sepa de otros, que tenga otros saberes y que tenga otras experiencias. Yo no puedo mandar a mis coaches con el doctor López Artucha sin patología si yo no lo he vivido. ¿Sí? O a, por ejemplo, una intervención de corporalidad si yo no lo he vivido. Yo voy primero, veo de qué se trata y también veo a qué tipo de persona le puede caer bien ese tipo de intervención. Y una cosa muy importante en el coaching es que yo no me coloque en la arrogancia de que yo puedo resolver todo. Yo siempre les digo, déjame ver si yo te puedo ayudar y si no te canalizo. Entonces, por eso es que me apoyo en el médico, porque hay ocasiones que el problema o la deficiencia o la insuficiencia que trae la persona es neuroquímica. Entonces con simpatología lo resolvemos, o es de otro tipo. Puede ser que tenga alguna alteración de triglicéridos y colesterol. Sí. O sea, es químico o físico, ¿no? Sí, pero ese cambia también el desempeño de una persona. Ya. Cuando tienen los triglicéridos altos, el desempeño no va a ser igual, ni el proceso de pensamiento es igual. Entonces prefiero que se estabilicen y ya luego entro con coaching, porque coaching es un proceso más mental. Cuando alguien dijo que el enamoramiento se siente en el corazón, eso no es cierto, se siente en el cerebro, y eso ya con la película de In and Out lo vimos. Ya lo explican de manera muy sencillita. Nos explica muy bonito qué pasa dentro de nuestra cabeza. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que todo el amor filial, el amor, la familia, todo ese reino familiar, de pronto se puede romper por un enojo. Y ese enojo, ¿por qué se produce? Porque mentalmente tú no cumples mis expectativas. Eso es. Lo que yo digo. Entonces, ahí los budistas no se equivocaron. Tengo una expectativa y entonces sufro porque no me estás cumpliendo, ¿no? Y ni siquiera te la he dicho, ni siquiera la has entendido, entonces sufrimos mucho con lo de las expectativas. Pero volviendo a lo del coaching, esto es muy importante, que nosotros seamos responsables como profesionales del coaching, y yo digo que somos profesionales del cambio, del comportamiento, cuándo sí es posible y cuándo vamos a forzar un perfil. Porque hay personas que los estamos forzando para que cambien cuando no hace falta que cambien, sino hay que desarrollar otra estrategia, y con eso entramos en consultoría. Entonces lo que tenemos que distinguir qué es mentoring, qué es tutoring, qué es coaching, qué es counseling, qué cosa es consultoría y qué cosa es formación, porque son distintas estrategias. Unas son de aprendizaje y otras son de reflexión, de clarificación. Creo que una cosa como para concluir la parte del ego hacia el coach también, hacia el coaching. Bueno, creo que el coaching más bien se está llevando en este momento la atención del mundo, y se la ha llevado por grandes casos porque tienen objetivos muy claros, ¿no? Y creo que a diferencia de la terapia, aunque ya lo dijiste muy claro que el coaching no es terapia, a diferencia de la terapia, aunque se cruzan, ¿verdad? Sí, y el coaching tiene objetivos muy claros, ¿no? Oye, queremos llegar acá y vamos a tratar de lograrlo. Y eso es muy importante, porque en este momento necesitamos cumplir nuestros objetivos, ¿no? Pero también de la terapia depende de qué tipo de terapia. Si es una terapia breve sistémica, si tiene un enfoque de psicoanálisis, si tiene un enfoque del que quieran. A mí me parece que el asunto con la terapia es que se estacionan mucho en la vida anterior, en el pasado. Entonces, que el pasado sirva como referencia, no como residencia. Entonces, en la terapia sirve como residencia y en el coaching no sirve como referencia. Eso es buenísimo. Otra vez, a ver, entonces que el pasado no sirva como residencia, sino como referencia. ¿Y en el coaching qué dijiste? En el coaching es referencia. Totalmente, nada más. Sí, una vez me encantó, haciendo también la imagen de una coach, me acuerdo que yo le preguntaba, ¿cómo resumes el coaching? Y ella me decía, mira, no me importa tu pasado para cumplir tus objetivos. Voy a utilizar tu pasado, pero no es importante ahorita. Y yo dije, ay, sí, ¿a poco vas a lograr? Porque yo pienso que si no avanzan es porque no puedes, este cuate está atascado en algo, ¿no? Pero no necesariamente. Muchas veces
a lo mejor es el proceso, ¿no? Cada quien puede decirlo como quiera. A mí sí me importa el pasado. O sea, no en este momento, me decía. Más adelante lo vamos a usar, sí, pero no en este momento. Que ya de ahí me llamó la atención porque dije, claro, porque muchas veces nos vamos nada más para atrás y te quedas como residencia. Pero la cuestión es que si te pregunto, a ver, háblame de tu pasado, ¿de qué me vas a hablar? Cuando estás en coaching o estás en terapia. Pues supongo que lo que creo yo que me está atorando o que no lo puedo manejar. Sufrimiento. Puro dolor. Sí. El drama. Hasta que les preguntamos, platícame algo alegre, o sea, porque claro, pareciera que todo el tiempo de nuestra vida ha sido sufrimiento. Sí, no. Y no es cierto. No lo es, ¿cierto? Entonces, eso es una falta de conciencia. Exacto. Es una interpretación del pasado como que yo he sufrido mucho. Uh-huh. Entonces, y por ejemplo, sí, claro, entonces estamos en el rol de víctimas y es mejor ayudarle a que se descubra que hay momentos muy alegres, hay momentos súper potenciadores. Pues gracias, Josefa, creo que todavía quedan muchísimas charlas del ego para acabarlo de entender. Entonces me voy con la idea de que no es ese monstruo terrible que te va a comer. Prefiero quedarme con la idea de que, como bien lo dijiste, que es una energía que podemos alimentar para bien o para mal, ¿no? Referencia a La Bella y la Bestia. Nunca dejó de ser generoso y amoroso. No sabía cómo serlo. Claro, o sea, es que siempre lo ponen como una bestia, pero la bestia no es tan bestia. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.